Hola, ¿qué tal? Hola. Hola Judith, hola Silvia, bienvenida. Hola. Gracias, Alejandro. Hola a todos, todas. Hola, Judith. Brian Navas, sí, ahí anda Nico también, buenos días Nico. ¿Cómo están? Pues aquí, arrancando después de las vacaciones, Eso. en esta segunda fase del seminario. Eh, Hoy está con nosotros el doctor Néstor Paredes Urbina, reciente adquisición del seminario, cruzando los dedos, futuro postdoctorante del ISUE. Antes de darle la palabra al colega, nada más hacer un par de anuncios parroquiales. El primero es sobre la sesión que no se tuvo antes de salir de vacaciones, que va a estar a cargo de mi tocayo Ale Márquez y de Héctor Ramírez del Razo y de otro colega. Por diferentes cuestiones de agenda, la reunión se canceló y la reprogramamos coincidiendo con las agendas de los colegas el 30 de abril. Entonces apenas ahora Gustavo va a subir en el sitio la pestaña. La fecha que es extemporánea, o sea, va a estar entre dos sesiones ya calendarizadas. Y asimismo, bueno, ya recibimos también la respuesta que le enviaron a Imanol sobre la calendarización de las sesiones. Entonces, todas las que vamos a tener, salvo esa del 30 de abril, van a tener lugar aquí en el instituto a la misma hora, a las 11 de la mañana, ¿no? La de los colegas va a tener lugar en el ISUE. Entonces, vamos a tratar de programar el auditorio, porque ya, o una de las aulas grandes, porque eso ya es posible, por fortuna. Entonces, bueno, nada más hacer ese anuncio. De todas maneras, hemos estado instituyendo ya la comunicación por correo y pues todo esto lo vamos a estar comunicando a través del correo y también por el chat. Entonces, a propósito del chat, quiero darle la bienvenida a Marisol Silva, quien se integra a la distancia a la sesión del día de hoy, que se integra al seminario Mea Culpa, un problema de comunicación de mi responsabilidad. Y pues eso, me apena mucho no haberla incluido antes en el chat, pensé que lo había hecho, pero bueno, una disculpa Marisol, bienvenida. Eh, ¿Qué otro anuncio parroquial? Ah, sí, salieron estos bonitos separadores del cuadernillo que hicimos. Son bonitos separadores que tienen un QR, entonces me parece una buena idea, creo que es una gran iniciativa, sobre todo para los formatos que vamos a estar ya publicando, que están condenados a estar en línea y solamente en línea. Pues es bonito que alguien que todavía lea libros físicos tenga la publicidad de lo que producimos por acá. Entonces yo creo que esa es una buena, gran iniciativa. Y nada, pues sin más, le voy a dar la palabra a Néstor Paredes Urbina. Les hicimos llegar un documento que es un artículo que él está trabajando y que todavía está, digamos, en los vericuetos previos al dictamen formal. Un texto bastante interesante, el espacio social de los espacios académicos alternos en la UNAM, cátedras extraordinarias, seminarios y programas universitarios, y el C3, clasificación y tipificación como estrategia de selección de casos, ¿no? Entonces ahí tiene nos decía un sesgo metodológico que ya lo están regañando los. Ok, ahora ya nos comentará todos los detalles. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por recibirme en el seminario también, en general. Eh, pues nada, les voy a presentar que es como un primer avance de mi estancia postdoctoral en el IMAS con la doctora Susana García Salor. Y pues de alguna manera también es reflejo justamente como de la dinámica de estos espacios, ¿no? La dinámica de investigación de estos espacios. Yo me enfrenté en esta estancia postdoctoral a la necesidad de empezar una investigación desde cero, de alguna manera. Si bien me integro a un proyecto de investigación más amplio, coordinado por la doctora Susana García Salor, pues para mí o para mi investigación en concreto, era iniciar una investigación desde cero, ¿no? Entonces, me enfrentaba a las diferentes fases así que iniciales de la investigación, y en particular ante la necesidad de generar una estrategia, en este caso de muestreo de mis casos de investigación. Y por eso, de alguna manera, este propio artículo intenta subsanar esa necesidad. O sea, generar una producción al año del primer año de la estancia postdoctoral,
pero que tuviera cierta relevancia también en el marco de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, un esfuerzo de documentación de este proceso de, de este proceso de investigación, ¿no? En fin, digo, justamente decíamos con Alejandro, que es una cosa muy técnica, puede ser. Sin embargo, intento mostrar algunos resultados de ahora. Y también esto fue lo que hice el año pasado. Ya en campo tengo algunas otras pues, hipótesis de trabajo que igual les comento más al final, ¿no? Entonces, espero que no sea demasiado técnica la cosa y que sea más o menos digerible. Y creo que también puede ser pues, relevante como un ejercicio que sea de utilidad para otras personas que se encuentran en una situación similar, ¿no? O sea, muchas veces en investigación cualitativa tenemos que hacer selección de casos y si tenemos la fortuna de tener una base de datos por ahí que nos dé cuenta como del universo de casos que hay, pues existe un conjunto de técnicas muy cuantitativas a veces para seleccionar los casos cuando tienes unas Ns muy grandes, pero no hay necesariamente muchas técnicas que digamos cuantitativas para Ns pequeñas, ¿no? O para pues, para universos reducidos de casos. Y que en este caso creo que puede ser un buen aporte metodológico en ese sentido. Y además, y eso era una cosa muy importante tanto para mí como para la doctora Ana García Salor, era la idea del de la perspectiva relacional de Bourdieu. O sea, que es una cosa muy importante, porque de alguna manera es una alternativa, en términos de técnicas cuantitativas, al uso común de la así llamada estadística de variables, ¿no? Es toda una discusión ahí, pero bueno, creo que esta podría ser una buena solución que nos permite rastrear, en este caso, casos a partir de generar una topología social donde podemos ver relaciones objetivas entre posiciones dentro de un campo, digámoslo así, y a partir de eso hacer una selección teórica informada con base en esas relaciones objetivas identificadas en el análisis estadístico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Pues como les decía, esta investigación surge en el marco de un proyecto más amplio, denominado La genealogía de los espacios académicos de la UNAM, iniciado por la doctora Susana García Salor. Es un proyecto en el que ha intentado hacer una genealogía de los espacios, de los distintos espacios facultades, por espacios académicos, entiéndase, facultades, institutos, centros de investigación, y en este caso también programas, seminarios, cátedras, laboratorios, en fin, hay todo un conjunto muy amplio que ahorita veremos a detalle, que son esta parte como de espacio, que ella denomina espacios académicos. Entonces, ella está abocado a hacer en los últimos años una genealogía de cómo se han ido creando, cómo se han ido reconvirtiendo, cómo se han ido desapareciendo, o sea, han surgido a partir de ciertos espacios, otros espacios, etc. Entonces, en ese proceso, que es muy largo, ella utiliza pues se observa un periodo de tiempo muy largo, encontró que en los últimos años aparecieron lo que para ella eran espacios académicos alternos, que no cumplen con las características desde su perspectiva de lo que eran los espacios académicos convencionales. O ahorita veremos, como ella los denominó en su momento, utilizando a Marc Auger, los espacios antropológicos. A los espacios académicos alternos, que son todos estos que yo voy a analizar, programas, seminarios, cátedras, etcétera, los llamamos espacios académicos alternos. No son alternativos en el sentido de que no cumplen, obviamente tienen unas funciones muy específicas, tienen una importancia pues limitada dentro de la universidad, y no podemos decir que sea una alternativa a las facultades y a los centros. En realidad, el peso de la universidad se sigue desarrollando facultades, centros y institutos, ¿no? En términos del trabajo académico. Entonces, por eso la idea de
espacios académicos alternos. Ella los define a muy grandes rasgos con esta noción de estructuras de participación. Está todo esto. Esta primera parte es un poco densa en términos de texto, no lo voy a leer para no ser más pesado, pero un poco la preocupación que llamó la atención a Susana de estos espacios alternos es que rompen las fronteras establecidas, particularmente las fronteras disciplinarias, institucionales y administrativas. O sea, como ustedes, este es un ejemplo de ello, no estamos en un instituto como tal, o sea, no es un seminario dentro de una clase, bueno, de un seminario de una facultad, o no es un seminario dentro de un instituto como tal, ya tiene cierta autonomía y se mueve de manera alterna al instituto o al centro en cuestión, y lo mismo con la cuestión disciplinaria, muchos igual que los particular, que es su origen, son multidisciplinarios, ¿no? O sea, o así surgieron, no todos, pero en los años recientes tienen esa característica de ser multidisciplinarios, ¿no? Multientidades también, o sea, participan en estos espacios personas, o participamos personas que venimos de diferentes entidades dentro de la universidad, de diferentes dependencias también, e incluso de otros espacios fuera de la universidad, ¿no? Que es una característica que tiene. Una de las características que encontró Susana sobre estos espacios alternos es que plantea el desarrollo articulado de todas las funciones de la universidad, unas más tradicionales que otras, ¿no? La docencia, la investigación y la difusión, y otras más recientes, por decirlo así, como la vinculación o la oferta de servicios a través eh, pues sí, de servicios para la consecución de recursos extraordinarios, ¿no? Con base en esta idea, Susana pensó que la noción de justamente esta dualidad de espacios antropológicos, espacios o no lugares, perdón, lugares antropológicos o no lugares, podría ser de utilidad heurística para problematizar a esta colección de espacios analizados, ¿no? Los lugares antropológicos para ella coincidían muy bien con los espacios tradicionales de la universidad, como les decía, las facultades, los institutos y los centros, y los espacios alternos serían aquellos que, según la tipología de Auger, serían los no lugares. ¿Qué características tienen los lugares antropológicos? Esta es una definición, una paráfrasis que hace Susana de la noción del lugar antropológico como una construcción concreta y simbólica, que es al mismo tiempo principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad para aquellos que lo observan. Y tiene tres rasgos particulares. Son espacios identitarios, generan identidades, son relacionales, en este sentido muy particular de lo relacional, en el sentido de que es una configuración de un conjunto en el cual comparten con otros la inscripción en un espacio, en un suelo, en un lugar físico, si ustedes quieren, y son históricos, ¿no? Tienen una cierta estabilidad, o sea, quienes participan en un instituto como investigadores, en un centro de investigación, pues de alguna manera hay una estabilidad en el tiempo y su participación ahí, pues no es transitoria, ¿no? Tiene cierta continuidad, cierta inercia. Los no lugares, por su parte, ahí parafraseando a Susana, a Auger, son estos, ¿no? Lugares donde se multiplican en modalidades lujosas e inhumanas los puntos de tránsito y ocupaciones provisionales. Espacios como este, entendemos nosotros, son estructuras que permanecen, en el sentido que les decía ahorita, estructuras de participación, pero los miembros que venimos aquí podemos, pues no hay una pertenencia como tal, o bueno, puede haber umbrales, ¿no? Más o menos institucionalizada, pero podemos ir y venir de estos espacios. Nuestra participación aquí, nuestro trabajo aquí es transitorio, ¿no? Y es provisional. Desde la perspectiva de Auger, los espacios, los no lugares, son habitados por individualidades solitarias. Para Auger, estos espacios generan una suerte de individualidades solitarias, ¿no? Con identidades provisionales. Mi identidad como participante de este seminario pues, es provisional. O sea, dejo de participar acá y pues esa identidad se suma al conjunto de otras identidades que conforman mi persona, ¿no? Y bueno, pues, de nuevo, son lugares de lo provisional y de lo efímero. O sea, sabemos que
Esto es creo que una de las características fundamentales que que me han servido mucho para la investigación, pensar en en los no lugares, las cátedras, programas y seminarios como lugares efímeros de pasaje y de tránsito, ¿no? Bueno. Dentro de esta, sigo todavía abundando en esto que reflexionó Susana. Les decía, estos lugares son estructuras de participación permanentes como estructuras, pero donde los integrantes, como les decía, pues somos transitorios, ¿no? Y eso genera, ahorita lo vamos a ver, ciertas tensiones. O sea, de pronto pueden estar como soterradas y no ser tan evidentes, pero existen ahí. Por ejemplo, se generan tensiones de lealtades, ¿no? Se generan identidades, hay ciertos espacios, ciertos no lugares, que tienen tal peso en el espacio universitario, que de alguna manera tienen incluso más importancia para los investigadores la participación que pueden tener en un programa que la que pueden tener en su instituto, o tener mejor recepción en un espacio que no. Entonces generan de pronto estas fuertes de tensiones, también tensiones en términos disciplinarios, en un espacio, en teoría, debería haber multidisciplina y se empiezan a generar nuevos enfoques, mientras que en la facultad o el instituto priva como cierta necesidad de trabajar desde un enfoque particular, una línea de investigación particular, en fin, en la dinámica que le imponga el instituto o el centro de investigación al trabajo dentro de este espacio, que de alguna manera compite con lo que pueda estar pasando en otros espacios académicos como los no lugares, ¿no? En esto, de ahora en adelante voy a llamar no lugares. Bueno, desde hace rato. Genera tensiones entre estructuras académico-administrativas permanentes y transitorias, ¿no? O sea, ahorita lo vamos a ver todo esto a detalle. Ahí tiene una tensión muy importante. Esta puntualización la hipotetizó Susana a partir de, obviamente, de la investigación documental que ella hizo, en la que trabaja la cuestión de la genealogía, pero también con base, como les decía, ¿no? Genera estructuras laborales, una tensión entre estructuras laborales y fijas. En estos espacios, en los no lugares, como les decía, en teoría la participación es transitoria, en un seminario en general eso es, pero resulta, como veremos más adelante, que en algunos espacios se generan pues, posiciones laborales más o menos, pues no permanentes, sí con cierta vigencia, ¿no? Y sí, pues tienen ciertas características, entre otras la flexibilidad y la precarización y todo esto que hemos estado, o que se ha visto en otros momentos en este seminario, ¿no? Genera una tensión ahí que es muy importante. En su momento, esa es mi interpretación, creo que Susana no le había dado tanto peso, le había dado peso más a las primeras cuatro. Yo lo que he encontrado justamente en campo es que es muy importante esta cuestión, una tensión entre la noción de servicio social, o sea, en el sentido de lo que hacía la UNAM hacia la sociedad, o sea, esta cosa de pues, ser el orgullo, la conciencia de la nación, contra una noción de servicio escrita en la lógica mercantil, que es la idea de la vinculación y la consecución de recursos extraordinarios, ¿no? O sea, que es una de las misiones fundamentales de varios de estos espacios. Entonces, estas son les digo, hipotéticamente son estas tensiones que deberían aparecer en estos espacios, ¿no? Bueno, con base en lo que Susana hizo durante bastantes años, identificó, y de alguna manera esa es yo siento que una de las justificaciones de la relevancia de este fenómeno, identificó el aumento de la emergencia de estos espacios. O sea, aquí vemos el conjunto de espacios que ella identificó, son un conjunto de diferentes cátedras, laboratorios nacionales, universitarios, macroproyectos, programas de investigación, proyectos universitarios, seminarios universitarios, unidades informáticas. Y lo que podemos ver en la gráfica, pues es un aumento importante en los últimos años, ¿no? O sea, si bien ahí empieza en 1967 con la creación del observatorio Temas California, ¿se fue el nombre? San Pedro Mártir. Exactamente. En realidad, el impulso más fuerte empieza a finales de los 70s y durante los 80s empieza su crecimiento, ¿no? Aquí podemos ver cómo justamente en el año 2004
se dispara el aumento de estos espacios. Acá arriba solamente lo puse, no se ve muy bien ahorita por el chunche este. Solamente es para hacer notar que no tenemos información sobre muchos laboratorios. O sea, esta gráfica de alguna manera está pues todavía acotada, tiene un subregistro de muchos laboratorios y otras, y particularmente laboratorios, que no tenemos información de cuándo se crearon. Entonces, pues esta gráfica de barras todavía podría ser más grande, o sea, podríamos ver un patrón más importante de aumento en los últimos años. Pero pues al no tener esos datos, pues no está incluido acá, ¿no? Pero bueno, acá está reportado. Bueno, en general, esto es lo que analizó Susana y encontró un conjunto hasta 2024 de 328 espacios académicos que cumplen esas características. Por cuestiones justamente de la fuente de donde podíamos tener datos, lo tuvimos que reducir para el análisis que vieron en el artículo de 59 espacios, ¿sí?, actualmente vigentes. Es una cosa importante. Yo tenía que ir a hacer trabajo de campo y pues no puedo ir a investigar un espacio que no existe, ¿verdad? O sea, que ya dejó de existir. Podría hacerlo en términos documentales, históricos, pero la idea era hacer una suerte de etnografía, entrevistas semiestructuradas a profundidad, etc. Entonces, pues necesitaba encontrar los espacios que fueran vigentes. Eso de alguna manera me restringió a 59 espacios. Otra cosa que de alguna manera aportamos ahí un poco de manera pragmática fue investigar laboratorios. Y hay varias razones. En el departamento había en ese momento alguien que estaba investigando laboratorios, entonces no valía la pena meterlo en la misma investigación. Y también no teníamos mucha información. Ahorita van a ver de dónde saqué la información. Entonces, no teníamos esa misma información para caracterizar los laboratorios, ¿no? Entonces, hay un sesgo importante, nos lo han hecho saber desde el principio, en el sentido de que es fundamentalmente donde se desarrolla la vida académica de buena parte de la gente que trabaja en el área de ciencias. Entonces, hay pues sí, una subrepresentación de un subregistro, Alejandro, de la parte de ciencias. Sin embargo, sí pude encontrar ahí 13 cátedras extraordinarias, 31 seminarios y 14 programas, y metimos el centro de investigaciones, o el C3, Centro de Ciencias de la Complejidad, como un caso particularmente importante, y está un poco, pues no puedo decir que forzamos la muestra, pero analíticamente era relevante meter a un centro, solamente a un centro, aunque sabemos que hay otros centros que además ahora, en los últimos años, más o menos cumplen las mismas características que tuvo el C3 en su momento y el conjunto de los no lugares ahora. Entonces, muestro ahí en esta gráfica solamente la distribución de los casos analizados y cuáles participan en las áreas de ciencias. Esta de la participación en el área de ciencias fue un doble criterio para incluirlos como espacios de ciencias. En el caso de los programas universitarios, los que participan en la coordinación de la investigación científica, ¿no? Ahí sabemos claramente cuáles son programas de ciencias y cuáles son programas de humanidades, porque están adscritos los programas a las dos coordinaciones. En el caso hay otros seminarios, los seminarios están adscritos a la Secretaría de Desarrollo Institucional, pero ahí pudimos saber quiénes, en parte por la temática a la cual está orientada el seminario, pero también por el origen o la adscripción de quienes coordinan los seminarios, pudimos atribuir que ciertos seminarios están más orientados hacia ciencias, hacia las áreas disciplinarias de ciencias que hacia humanidades, ¿no? Y un poco es un criterio teórico a juicio, pero pues nos da cierta idea. Y bueno, ahí vemos la representatividad. Vemos claramente que hay una mayor presencia de las humanidades en este análisis. Y hay una razón importante por qué o al final, bueno, nos dimos cuenta de por qué pasa esto, ¿no? Ya nos habíamos dado cuenta de los laboratorios, pues no lo habíamos problematizado. ¿Cómo conseguimos los datos y por qué no pudimos tomar para todos los espacios? Bueno, se analizaron fundamentalmente la base de datos se construyó a partir
del análisis de los acuerdos del rector, que son los documentos normativos que dan origen a los espacios académicos, ¿no? En este caso. Y pudimos ver, bueno, acá se puede ver más o menos cómo están estructurados los acuerdos del rector. Tienen 3 secciones formales como tal, considerando el acuerdo del transitorio. Y uno de los primeros hallazgos que empezamos a encontrar, o más bien, los primeros hallazgos que encontramos, es de que los mismos acuerdos han evolucionado en el tiempo. Mientras que en los primeros acuerdos, es un acuerdo de 1992, no es tan viejo, pero es de los, porque antes incluso podía haber espacios que se crearon sin acuerdo, por decirlo así. Ya después se formalizaron, se actualizaron y quedaron su acuerdo, pero puede haber algunos espacios de los 70 y eso que quién sabe cómo sea. Pero bueno, aquí en este caso de un documento del 92, encontramos pues que las características, lo que se dice en el acuerdo normativo sobre qué es lo que va a hacer y cómo va a funcionar un lugar, pues es relativamente general. O sea, en realidad no hay como pues muchas consideraciones particulares. Una de las cosas que encontramos ahora es que con el tiempo se han ido especificando cada vez más lo que pueden o no pueden hacer los espacios y qué es lo que se puede hacer al interior de los espacios, ¿no? Que si van a que si pueden contratar a personal, cuál es el estatuto del personal que va a estar dentro de los espacios, cuál va a ser la estructura de sus instancias organizativas, cuáles son las funciones organizativas, en fin, ha ido creciendo y se ha ido especificando la funcionalidad de los dos lugares, ¿no? Esto ya en sí para nosotros es un indicio de un fenómeno que al final les voy a mencionar. Nosotros creemos que hay una suerte de, por un lado, homogeneización de los dos lugares. O sea, algunas de esas características empezaron a ser estándares para todos. O sea, un poco la idea, la invitación es a pensar en términos de qué es lo que pasa cuando en tu documento normativo a una cátedra que tenía una función original, o a un seminario que tenía una función original, o a un programa que tenía una serie de funciones originales, se les empiezan a más o menos estandarizar lo que se espera de ellos. Entonces hay una suerte de estandarización que valga, es una suerte de, no es contradicción, pero que facilita o que faculta la diversificación diferenciación interna de funciones de los espacios. Y bueno, esto está ido institucionalizando. Esto es un primer hallazgo relevante. ¿Cómo se construyeron las variables? Analizando las diferentes secciones de los dos lugares para encontrar el conjunto de variables que ustedes vieron en el artículo. ¿Y cómo se hizo? Pues codificando de alguna manera lo que se dice ahí. Ahí fue un poco de trabajo teórico, como tal, no puede. Ahí ha habido, pues, ahora sí que críticas propias, autocríticas, en el sentido de que eso puede ser una limitación, de que al no haber pues un estándar sobre qué medimos, pues de alguna manera tenemos que hacer esta suerte de atribuciones, ¿no? No creo que sean arbitrarias, pero que podrían ser cuestionadas hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué es lo que entiendo yo por investigación? Bueno, yo encuentro ciertos patrones en lo que dicen los acuerdos y lo etiqueto así. ¿Qué entiendo por docencia? Encuentro esos patrones y lo etiqueto así. Publicación, y lo mismo con todas, ¿no? Entonces, podría alguien, pues, con más conocimiento que yo o con una perspectiva distinta, podría decir, ¿sabes qué? Eso que tú estás diciendo, pues no es lo que dices que es. Entonces, aquí podría ser una primera limitación del proceso de investigación. Sin embargo, pues esto surgió también de un diálogo con Susana, o, una discusión dentro del seminario departamental con otros colegas, bueno, de alguna manera algún tipo de certeza tienen, ¿no? De todo esto salieron 20 variables, si no me recuerdo, en total. La mayoría son activas y unas suplementarias. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto de activas y suplementarias. Para la estrategia eh, estadística que estoy utilizando, esto quiere decir que las variables que se llaman activas son las variables que sí intervienen en el momento de generar el análisis estadístico, sí son tomadas en cuenta para la representación geométrica, para los mapas factoriales que vamos a ver, y estas 3 últimas variables no intervienen. Son ilustrativas, o sea, nos ayudan a comprender lo que estamos viendo en el mapa factorial, pero no son cuantificadas para la representación, ¿no? Sí. Una cosa que hay que decir, la construcción de estas variables son variables categóricas, o sea, presencia o ausencia.
Hay unas en las que hay otros niveles, pero en su mayoría todas son presencia y ausencia. Y vamos a caracterizar los espacios, todos los espacios por la presencia o ausencia de estas propiedades, ¿no? Fuente de financiamiento, en este caso la fuente de financiamiento si tiene 3 niveles, si es la UNAM, si es una fuente de financiamiento mixta, mixta internacional y así, ¿no? Ustedes pueden ver los detalles en la... El número de participantes también tiene niveles, son categorías todas, no hay como tal variables continuas. En fin, esa es la idea de estas variables, ¿no? Con base en eso se hizo este análisis de correspondencias múltiples, que es una técnica estadística más o menos famosa en las ciencias sociales, porque la usó Bourdieu, palabras, ¿no? No vamos a mentir, por eso me interesó cuando estudié sociología, bueno, la licenciatura, por eso me empecé a obsesionar con eso. Pero tiene otras funcionalidades, más allá de que lo usa Bourdieu o no lo usa Bourdieu, en realidad tiene muchas utilidades, no solamente el análisis de correspondencias, forma parte de una familia de análisis más amplio, que es sobre análisis multivariados de datos, ¿no? Y nos permite hacer, como decíamos ahorita con Alejandro, entre otras cosas, con las variables cuantitativas más fácil, índices, o sea, construir índices, ¿no? Para medir cosas, ¿no? Y índices multidimensionales. ¿Qué significa eso? Que confluyen un montón de variables para construir un índice resumen de todas esas, del comportamiento de esas variables. Esto es algo similar, pero con variables categóricas. Con variables categóricas, típicamente lo que se hace es hacer tablas de contingencia. Si ustedes recuerdan, son estas tablas donde se cruzan dos variables con dos o más categorías. Y de alguna manera el análisis de correspondencia lo que nos permite ver es una visualización de las relaciones que se establecen o no se establecen en las tablas de correspondencia. Como decía aquí, creo que una de las riquezas, una cosa que hay que decir, es importante, este tipo de análisis estadísticos son distintos, por ejemplo, de los análisis de regresión, porque no buscan hacer análisis, o más bien se enfocan en la parte descriptiva de la investigación. O sea, no busca comprobar y, bueno, exponer a prueba hipótesis, sino más bien explorar la estructura de los datos, explorar las relaciones entre las variables que nos ayuden a caracterizar el comportamiento de los datos, ¿no? Y en este caso, a caracterizar una topología social, que es lo que yo llamo el espacio social de los no lugares. Esta topología nos permite conocer las relaciones de oposición y las relaciones entre las variables y entre los casos, y las relaciones objetivas que conforman de alguna manera, ahí ya extiendo un poco el análisis, las relaciones objetivas que estructuran un campo, ¿no? En el concepto bourdiano. Una de las ventajas importantes es que nos permite hacer una suerte de construcción de individuos epistémicos. O sea, cada uno de los casos que estén ahí ya no van a estar, es como parte de la propaganda de este tipo de técnicas, ya no van a estar elegidos o no elegidos por nuestras nociones que podemos tener en el sentido común, que ese es un problema importante cuando analizamos en la universidad. Nosotros analizamos a la universidad con nuestras propias categorías como universitarios. Entonces, a veces, y ya nos pasó hace poco, estábamos discutiendo un caso, estimamos o no estimamos ciertas características de los fenómenos por nuestros prejuicios sobre lo que son los casos. Estábamos clasificando centros y programas. Resulta que si no contemplamos la etiqueta centro, por decirlo así, si no pensamos en ese espacio como si fuera un centro y solamente nos fijamos en sus propiedades, tienen elementos en común con otros espacios como los programas y las cátedras, pero si nos vamos solamente por el centro y el mundo, no, es que esto tiene un estatus diferente porque sabemos que es un centro y tiene una dinámica diferente, pero pasamos por alto todas las propiedades que nos ponen en común. Eso, de alguna manera, es una suerte de manifestación de eso que pues, es el sentido común que tenemos como académicos, como universitarios, que sabemos cómo funcionan los centros y cómo funcionan las cátedras, sabemos, son cosas distintas. Sin embargo, en el fondo, de manera subyacente, en esta suerte de variables latentes, porque es lo que nos permite ver esto, variables que están en el fondo, son latentes, estructurantes del espacio, pues hay algo que los emparenta. Entonces, en términos epistemológicos de construcción del objeto de estudio, estas técnicas lo que nos permiten es problematizar esas nociones que tenemos de primera mano como parte de nuestra vida cotidiana en la universidad y ver otro conjunto de propiedades que están atrás
y cómo influyen en la construcción de este espacio y en la lógica de las condiciones que se viven en estos lugares, ¿no? En fin, esa es la gráfica de la distinción. Si han visto el libro, está basado en este análisis de correspondencia sobre las prácticas de consumo, etc. En fin, ya entrando en materia, el análisis de correspondencias que hice de estas variables, ¿no? Me permitió identificar dos principios de diferenciación fundamentales, o lo que llamamos como ejes factoriales, que son las variables latentes resumen del conjunto de variables que confluyen en este espacio. Podemos ver, por ejemplo, acá, en el eje horizontal, lo que yo llamo como el principio de diferenciación de la distribución de recursos, que opone en un extremo, las variables azules son las variables ilustrativas, y las variables en negro son las variables activas. O sea, las que están en negro son las que intervinieron para la conformación de esta distribución, y las variables azules son solamente, pues, eso, como su nombre lo dice, ilustrativas, un poco para ver la caracterización de los casos que confluyen en este espacio, por ejemplo, ¿no? Sabemos que los casos que están acá son programas. El único espacio que aparece por aquí, ahorita lo vemos, es el centro. Los casos que están acá es la cátedra, y acá los seminarios, ¿no? Y lo mismo con las fechas, y esto que llamamos como las ciencias y las humanidades, con las áreas disciplinarias. Entonces, podemos ver sobre este eje, el eje horizontal, que es el principal principio de diferenciación, o la primera variable latente que sale de este análisis, esto que llamamos distribución de recursos. ¿Y qué es lo que opone la distribución de recursos? Opone, por ejemplo, las cátedras que tienen recursos de origen mixto nacional y mixto internacional. O sea, pueden tener recursos por parte de la UNAM, por parte de universidades nacionales y de otras fundaciones, etcétera, tanto nacionales como extranjeras. Y además, tienen, entre otras cosas, participan, y esto yo en su momento lo pensaba como un indicador de posible capital social, en sus instancias organizativas participan entre 1 y 5 entidades universitarias. Y esto se opone en el sentido contrario, en las coordenadas negativas, a los programas y a los seminarios. ¿Qué características tienen estos? Están fundamentalmente financiadas por la universidad. En el caso de los programas, participan en sus instancias organizativas 16 a 20 entidades universitarias, y en el caso de los seminarios, 11 a 15 entidades participan en sus entidades organizativas. Y el resto son las actividades o las funciones, perdón, los objetivos que de acuerdo con los acuerdos del rector son lo que van a realizar y que los singulariza, por decirlo así. Si quisiéramos pensar esto en términos de lo que es una tabla de contingencia, lo que vemos aquí es una representación de la independencia. Si ustedes se acuerdan, las tablas para leer una tabla de contingencia se piensan en la idea de independencia estadística, ¿no? Si nosotros vemos una distribución de una tabla de 2 categorías por 2 categorías, podemos decir, ¿cómo detectamos la relación entre las variables? Si vemos una distribución que entre las cuatro celdas vemos porcentajes de distribución de 50%, podríamos decir que pues no hay una relación entre esas dos variables. ¿Por qué? Pues porque no hay algo que oriente hacia, es la idea de correspondencias, hacia la dependencia de una categoría con respecto a otra categoría. En cambio, cuando vemos que ese 50% se empieza a dispersar, y empiezan a ocupar más espacio. Por ejemplo, si en el cuadrante inferior izquierdo veo 80 y acá arriba veo 20, empiezo a ver una ruptura de esa idea de la dispersión aleatoria, y empiezo a suponer que hay algo que está atrayendo a las categorías. Bueno, en este caso, esto se ilustra, bueno, no es tan sencillo, pero se ilustra así. Entre las categorías se alejen más del centro, representa la independencia. Sí, el centro representa la independencia. O sea,
si las categorías se acercan acá, podemos decir que, pues en general no representan, pues todos de alguna manera no representan la asociación entre variables, pero si las variables se alejan más del origen, podemos decir que estas variables son las categorías que en una tabla de correspondencias pesaron más y se hicieron, pues sí, dependientes. Si sube una, sube la otra acá. Entonces se empiezan a alejar del centro. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estas categorías de estas variables están asociadas entre sí. Por ejemplo, la categoría cátedra está asociada con la actividad realizar intercambios, con el tipo de financiamiento mixto, con una categoría, una variable que se llama construir espacios, que es muy interesante, luego lo veremos, o mixto internacional, y con esto que les decía, de 1 a 5 casos. Y en el caso extremo, por ejemplo, en el caso del C3, una cosa que los hace singulares es que no solamente ellos, también las cátedras tienen asesores externos, comités asesores externos de instancias organizativas. En cambio, en el centro podemos ver que todos los programas tienen comités directivos y coordinador. O sea, todos los espacios que estamos analizando tienen eso. ¿Qué es lo que significa eso? Que no se diferencian, ¿no? O sea, pues sí, es lo común. Entonces, si nos vamos a los extremos, vemos aquellas variables que los singularizan, que los distinguen del resto. Entonces, bueno, esto un poco como para entender que es de manera muy sencilla, yo sé que no soy tan didáctico, pero un poco para entender qué es lo que son la análisis de correspondencias y qué es lo que nos permite ver, en el caso de las variables, cómo se asocian las variables entre sí, variables categóricas, y cómo esta asociación entre sí, por diferentes criterios que no voy a profundizar ahorita, nos permiten deducir en este caso, por lo menos dos variables sintéticas. La primera que les decía, distribución de recursos, opone a los espacios académicos en función de la distribución de recursos, pero también otro conjunto de actividades y de funciones que los hacen singulares. Y el segundo es la variación de las instancias organizativas. Como les decía, todos los programas todos los espacios académicos considerados tienen un coordinador y un comité directivo, pero no todos tienen asesores externos, por ejemplo. Esto lo tienen algunos programas y algunas cátedras. En el caso de los seminarios, está el comité técnico, y no se ve aquí, pero también están las secretarías técnicas, dependiendo, algunos se llaman secretarías académicas, otras secretarías técnicas, en algunos casos también nos tienen los programas, en fin, no quiere, que aparezca en este extremo no quiere decir que no haya más, que no pueda haber casos acá, en realidad es un continuo, ahorita lo vemos en el caso de los casos, ¿no? O sea, por ejemplo, si el 15 fuera un seminario, o un programa, perdón, podría decir que se acerca más a alguna de las propiedades que están aquí, alguna de los atributos que están acá, como puede ser la Secretaría Académica, ¿no? Entonces, es un continuo en realidad. Pero bueno, esto tiene su correlato en términos de los casos, ¿no? Aquí son los casos distribuidos en esa distribución de variables y se deben de leer a la par, o sea, ¿cómo caracterizamos estos como una suerte como de clústeres? Todavía no son clústeres, formalmente hablando, son círculos, es una guía para que ustedes puedan ver, pero ¿cómo los leemos? Pues en función de las variables que están aquí, pues de alguna manera correspondiendo a estos puntos, ¿no? O sea, son las variables, son las categorías de las variables que nos permiten describir estos casos. Este es el C3. El C3, de nuevo, ahí está la relevancia de por qué lo hemos mantenido, a pesar de que es un caso único entre un conjunto más amplio. Es que justo ocupa una posición intermedia. Y ahorita vamos a ver al final, hay un chascarrillo ahí. Se me olvidó meter una cita que iba a meter, pero bueno. Justamente esta posición intermedia, a Susana le llama la atención en términos, y ella ya lo había desarrollado para otra cosa, que es una posición de indeterminación. En el C3, así en el pasillo, de alguna manera hay una suerte de, pues sí, como se tiene como ciertas dudas sobre la eficacia de ese espacio, de ese centro de investigación, ¿no? Por lo que ustedes quieran, no voy a profundizar, pero justamente el hecho, para nosotros estadísticamente, el hecho de que aparezca aquí como una cosa amorfa, está entre dos lógicas distintas, ya empieza a reflejar, ¿no? O sea, sin que nosotros le hayamos dicho que se pusiera ahí. O sea, este análisis, ¿qué es lo que hizo? Analizó sus propiedades. Es lo que ustedes ven en las categorías, es lo que le dijimos que hiciera.
O sea, no consideró que fuera un programa, que un centro, eso no lo consideró porque son variables ilustrativas. Y sin embargo, solamente por sus propiedades, aparece en un lugar intermedio. ¿Qué es lo que nos habla de eso? Es que no tiene características que lo acercan a las cátedras, características que lo acercan a los programas, y si en este espacio pudiéramos meter institutos, centros, que no sé si tenemos esos datos, pero si tuviéramos esa posibilidad, podríamos ver incluso que el C3, es mi hipótesis, no lo sé, está más cerca de los no lugares que de los institutos o de los centros de investigación, justamente por estas características que tienen, ¿no? Entonces lo pone en un espacio de indeterminación, justamente, ¿no? O sea, y creemos que buena parte de la dinámica o del devenir que ha pasado, de cómo se vive el trabajo académico en el C3, en parte viene de esa posición intermedia o de indeterminación en esta lógica del trabajo dentro de la universidad, ¿no? Y bueno, aquí está la caracterización, ya más o menos lo dije de cada uno. Los programas tienen financiamiento de la UNAM, tienen 16 a 20 entidades organizativas, tienen asesores externos. Eso no quiere decir que no tenga otras características, esas son las que los singularizan, ¿eh? Comparten otras características, tienen otros objetivos también. O sea, como les decía, casi todos cumplen todos los objetivos de la universidad, pero otros tienen estos atributos en particular. Los programas dicen ser los que buscan la interdisciplina, aunque en realidad todos son interdisciplinarios, pero en los acuerdos del rector son los que enunciativamente lo dicen. Y tiene un porqué también. Se dedican a la vinculación, es muy importante, a la coordinación, de alguna manera coordinan esfuerzos académicos de diferentes entidades, a la docencia, y tienen un peso muy importante en el periodo 2011-2015. O sea, hay muchos programas que han surgido en ese periodo. Los seminarios le hace igual, ¿no? De esas características, las cátedras características, y esto que les decía del centro. Bueno, a partir de eso, lo que hice fue un análisis general ascendente, que parte de medir las distancias. En análisis cualitativo, por lo menos, cuando se hacen tipologías, una de dos, se puede ir bueno, puede haber varias técnicas, pero yo conozco dos. Una, se puede ir por el análisis teórico, así, teórico, es decir, esto es un caso paradigmático y por esta razón. La otra es hacer un espacio de propiedades como lo hizo Barton y toda la gente de Lazarus y todo esto, que van construyendo a partir de la pertinencia de los atributos a ciertas categorías. Bueno, esa es una forma. Esta es otra forma, que parte de construir, a partir de construir este espacio multidimensional, construir una métrica que nos permita decir, una métrica en este caso, una métrica euclidiana, o sea, esto que vemos aquí es un espacio euclidiano, las distancias que están ahí son distancias euclidianas, lo que los acerca, cada punto es un espacio euclidiano, es una distancia euclidiana. Y esa cercanía nos permite decir cuáles son los espacios más similares entre sí. Y a partir de esto, que nosotros consideramos más similares entre sí en relación con ciertas variables, con nuestros ejes, nos permite construir unos clústeres para definir espacios similares y clases, una clasificación en primera instancia y después para hacer una tipología sobre esa clasificación, ¿no? ¿Cómo funciona esta técnica? Muy grandes rasgos, va en función de los espacios, de las distancias que se establecen entre los puntos, que no son las distancias que pudiéramos medir aquí, sino que es euclidiana, que son considera otra característica. Empieza a medir de abajo para arriba, va midiendo los espacios más cercanos entre sí. Por ejemplo, empieza con uno, con este, porque este es el más cercano, y establece un clúster. Después busca entre todos los demás y dice, ¿cuál es el siguiente que tiene la siguiente distancia más cercana? Ah, pues este. Y así va, y empieza a construir poco a poco. En un segundo paso, para hacer la aglomeración hacia arriba, dice, bueno, aquí utilizo yo el criterio de Ward para ver justamente porque si yo tengo un conjunto de clústeres de dos casos aquí, todo un conjunto, una serie de clústeres, pero después digo, ¿y cuál se conecta con cuál? Puede ser este con este conjunto de acá, o este con este conjunto de acá. Bueno, lo que se hace es minimizar el aumento de la inercia en la clase. ¿Qué quiere decir eso?
que el aumento, la vinculación de un clúster con otro intenta buscar aquellos que sean los más semejantes entre sí. Entonces, ¿qué es lo que se construyen? Cada una de estas configuraciones, cada de estos clústeres, en general son elementos homogéneos, muy similares. Y en términos de gráficos, pues son espacios que tienen vecindad entre sí. ¿Qué significa esto? Que tienen propiedades en común, pero no es nada del otro mundo. Entonces, lo que va haciendo es construyendo de lo más similar o lo más homogéneo en la parte baja hasta la parte más heterogénea en la parte alta. Entonces, cada uno de estos nudos, o se encuentra la palabra técnica, pero cada uno de estos nudos, de las ramas, esas ramas, por decirlo así, lo que nos está diciendo es cuántas clases puede haber más heterogéneas. Por ejemplo, hasta la parte más alta podemos decir aquí, si yo cortara aquí, podría decir yo que encuentro dos clases muy diferentes entre sí. Todo este grupo que está acá y todo este grupo que está acá. Si yo lo bajo un poco, que es el criterio técnico que se me sugirió estadísticamente, diríamos, son tres espacios los que debería ser, tres clases las que debería seleccionar. 1, 2 y 3. ¿Cuáles eran? Pues sí, curiosamente eran estas tres, por decir, programas, ciencias, pero a mí no me servía saber, ya sabía que eran programas, seminarios y eso, quería ver internamente la diferenciación interna. Entonces, ¿qué es lo que hice? Seleccioné 6 espacios, corté en este nivel del dendrograma y me aparecieron la variabilidad interna de los espacios. ¿Qué es esto? O sea, diferenció entre programas en 2 clases, seminarios en 2 clases. Bueno, aquí se mezclan con algunos programas, que es interesante. El C3 aparece solo y las cátedras las diferenció en 2 clases. ¿Y qué son estas que pueden ver en el artículo, ¿no? Entonces, ya con base en esto, ya tenía una colección de casos con ciertas características. Y bueno, pues ahora la labor es ir a buscarlos y decir, oye, pues déjame entrevistar, ¿no? Pues, pequeño detalle, las cosas no funcionan así. Algunos me han hecho caso, otros no. Hay pues, muchas restricciones, ¿no? En algunos casos para entrar, empezar de metiche con ciertas cosas, como las que ahorita van a empezar a ver. Estos son algunos de los hallazgos. Bueno, a grandes rasgos lo que hice en este primer año, que fue construir el espacio euclidiano, de encontrar esas variables o principios de diferenciación, en fin. O sea, fue toda esa talacha. Con base en eso empecé lo que estoy haciendo ahora, que es el trabajo de campo. Hice algunas entrevistas exploratorias, no necesariamente siguiendo sus criterios, más bien como para ver cómo estaba la cosa. Y después ya, ahora sí ya estoy entrando o intentando entrar como a ciertos espacios que ya me había sugerido el análisis. ¿Cuáles son de las cosas que he encontrado, o sea, muy grandes rasgos? Pero les digo, estos son cosas muy preliminares, no están algunas ni siquiera muy pensadas. O sea, Susana y yo discutimos muchísimo, pero todavía son cosas emergentes, ¿no? Pero no estar ya demorándome demasiado. Primero, aunque en teoría los espacios de estos no deberían tener plazas, pues resulta que hay plazas. O sea, no pertenecen como tal a los programas, particularmente los programas, sino que están adscritas a las coordinaciones, ¿no? Son plazas de investigadores que son parte de... No todos, es una cosa, es importante decir, no hay una heterogeneidad interna muy fuerte. Hay algunos que sí tienen, otros que no tienen. Un poco la intención es saber por qué. El papel de la vinculación universitaria, por lo menos en este caso, podemos decir que estas son, a grandes rasgos, aunque también son compartidos, son características que corresponden a los programas, en este caso a los seminarios y esto a las cátedras. La vinculación universitaria es fundamental para entender lo que son los no lugares. O sea, como les decía, una de las funciones que tienen estos espacios, que no sabíamos al principio, es la consecución de recursos extraordinarios. O sea, vincular a la universidad con la sociedad para la consecución de recursos extraordinarios. O sea, si queremos ver un espacio dentro de la universidad, más allá de los institutos, que bueno, es muy variable, depende de cada investigador, si queremos ver un espacio institucional en una universidad que se dedique a buscar financiamiento para la universidad, son los programas universitarios, y en general todos, también los seminarios, cada vez más, incluso las cátedras, ¿no? Entonces, los no lugares son este lugar privilegiado para ver la vinculación universitaria y la consecución de recursos extraordinarios. Uno de los mecanismos, con proyectos de investigación, todo esto tiene que ver con la naturaleza del objeto, pero la otra es la docencia.
O sea, cada vez más, y particularmente, también no pasa en sus facultades, pero cada vez más, estos espacios han servido como una plataforma para estructurar diplomados, cursos, talleres, todo lo que se pueda vender, salen en este espacio. Y no solamente como una cosa de consecución de recursos extraordinarios, sino también como un mecanismo de reproducción de las propias, de la dinámica universitaria, de los cuadros universitarios. O sea, resulta que tengo un alumno, un doctorante, una doctorante que pues, no tiene chamba, bueno, pues mételo a dar una clase, ¿no? En mi diplomado. Está dentro de la universidad, es un diplomado auspiciado por la universidad, genera una oportunidad académica, una oportunidad laboral, se generan recursos extraordinarios para la universidad, etc. Aquí está un espacio. Todos buscan interdisciplina, y aquí nos dimos cuenta de algo que era obvio, pero pues ya cuando fuimos a las entrevistas, ¿por qué no? Además, solamente los laboratorios, por eso hay un problema, ¿no? No meter los laboratorios, pero no teníamos los datos para los laboratorios. ¿Por qué no hay no lugares en ciencias? Nos decían al principio, en el área de ciencias. Fundamentalmente porque, justo, ciencias necesita laboratorios para trabajar. Pero, o sea, estamos muy, y eso es parte de los sesgos que no tenemos, les decía, y por qué no sirven esas técnicas. Cuando pensamos en el trabajo académico en ciencias sociales, estamos muy acostumbrados a esto, al trabajo de cubículo, al trabajo de reuniones pequeñas, seminarios informales en las facultades, en los centros de investigación, a estos espacios, en ciencias sociales, en humanidades. Pero cuando nos vamos a ciencia, es otra dinámica por completo distinta. Ellos dependen de los laboratorios. No hay recursos para laboratorios, se acaba el juego, o sea, no hay. Entonces, el no meter laboratorios, pues sí nos sesgó un poco ese problema. Y es más, los laboratorios entran en una dinámica también de escasez de recursos a construir esta idea de los laboratorios nacionales. No sé si sepan que son los laboratorios nacionales, es toda esta laboratorios nacionales y laboratorios universitarios. Tenemos toda una serie, una política de CONACYT de la universidad, es decir, tenemos toda esta infraestructura ahí, tenemos que utilizarla, no puede ser patrimonio específico de un instituto o de un grupo de investigadores, tenemos que, de alguna manera, circularla con la comunidad. Entonces, hay ciertos laboratorios, por ejemplo, que los laboratorios nacionales, que no son solamente la universidad, tienen recursos de CONACYT para que puedan funcionar o para otras universidades, no solamente en una. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. En realidad, ese es el espacio propio, los no lugares de las ciencias. Sin embargo, también hay no lugares de ciencias acá. Pero esto también lo hemos visto en las cátedras, que ahorita les digo, es un caso súper interesante. Nos dicen, para poder hacer interdisciplina, más allá de lo que se hace en ciencias sociales, necesitamos dinero, recursos. Pues si no tenemos recursos, la interdisciplina no funciona. Es una aproximación muy grosera, muy general, pero hay algo ahí, hay algo de fondo. O sea, la interdisciplina no funciona solamente por una disposición de querer romper con nuestras barreras mentales y de conocimiento, epistémicas. Sí, está bien. Hay algo de fondo, por lo menos en las ciencias, en las disciplinas artísticas, si no hay recursos para establecer lugares de experimentación, lo que implica traer materiales, no funcionan, ¿no? Y en ese sentido las artes y las ciencias tienen algo en común. ¿Qué otra cosa? Están los centros sin paredes. No se han oído hablar de esta categoría, es una categoría que se funciona mucho en la ciencia informática, desde los 80s. Se empezaron a dar cuenta, justo, de que de que había recursos, como por ejemplo las bases de datos, que nos permitan estar en línea. Ya no necesitamos tener que ir a un laboratorio físico, necesitamos ir a la universidad, podemos trabajar en nuestras casas, diferentes instituciones, en redes complejas de participación. Pues empezaron a surgir espacios que se construyen como centros sin paredes. Pues son instancias de investigación que ya no necesitan el espacio físico para trabajar ahí. Pues hay algunos programas, pienso en uno en particular, que ya funciona en redes complejas, que de alguna manera el recurso que distribuyen es el acceso a una gran base de datos y el poder de cómputo. Pues, ¿qué es lo que sí tiene la UNAM en términos físicos? Es el poder de cómputo. Pero la participación en ese espacio es por redes complejas, ¿no? O sea, ya no se necesita un espacio físico para ir a hacer eso.
¿Qué es lo que encontramos? Que las instancias organizativas que aparecían en los acuerdos del rector pues son apenas del inicio, en realidad se empiezan a ampliar y cada vez a complejizar más. O sea, ya no solamente es el coordinador y un comité directivo, sino que también hay un conjunto de auxiliares que participan ahí y que además son auxiliares que tienen una forma de contratación, generalmente por honorarios, que también participan en esta dinámica de reproducción de las propias, de los propios cuadros académicos, ¿no? O sea, en muchas ocasiones, por decir, en algún seminario, la secretaria o el secretario académico, pues es el adjunto del profesor que da clase en la facultad y que mientras, bueno, pues una forma de conseguir un recurso adicional mientras se doctora o mientras se encuentra un postdoctorado o una plaza, pues tiene esta chamba. Entonces empiezan pues a complejizar estas estructuras organizativas y también hay algunas que, sobre todo en los programas, que empiezan a generar espacios ya más estables. O sea, hay algunos programas que tienen un conjunto un personal bastante, como funciones muy diversificadas. Tienen al responsable de difusión, al responsable de vinculación, al responsable de no sé qué, y todos esos reciben recursos, son un salario, tienen una función, forman parte del organigrama, en fin, todo eso, ¿no? Una cosa que es para mí más, bueno, lo que me interesa un poco más en este momento es el trabajo por la temporalidad. O sea, todo esto que se ha discutido sobre el efecto de la, el efecto de la evaluación y todas estas cosas, acá lo vemos también en términos de cómo se desarrolla, ya no se desarrolla, a diferencia de los institutos y los centros, ya no se desarrolla ciencia básica, en términos que no es función, ya no se desarrollan líneas de investigación, sino se trabaja por proyectos temporales acotados. De nuevo recurrimos a la idea de Auger, etcétera, sobre lo transitorio. En fin, se replican algunas cosas, aparece la docencia por extensión. Una cosa muy importante es que la coordinación de difusión cultural hace unos años empezó a crear, bueno, para empezar la coordinación de difusión cultural pues tenía esa función, la difusión cultural. Bueno, de unos años para acá, a través de las cátedras, se empezó a construir, y por eso la idea de construir espacios, esta categoría que aparece aquí, resultó tan importante. Empezó a construir espacios académicos como tal, a través de las cátedras. Las cátedras son una cosa muy interesante, muy vieja en la universidad, tenían una función específica en filosofía, funcionan muy bien como en su sentido original, pero empezaron a diversificarse y a tener otras características. Y en la coordinación de difusión cultural, las cátedras tuvieron o tienen, no lo estoy investigando qué pasó, un peso muy importante para hacer un programa académico, incluso de investigación. Hay algunas cátedras que a través de financiamiento externo realizan incluso investigación. Y tienen un personal ahí asociado, en fin, ¿no? Sin embargo, también es una cosa bien interesante, hacen actividades académicas en espacios atípicos, en museos, en la Casa del Lago, no sé, donde quieran. Son un caso en particular, porque empiezan a realizar, quizá lo han hecho siempre, pero lo han institucionalizado ahora, actividades más típicas de la universidad, sin que esta coordinación tuviera esa finalidad. Bueno, ya, eso es muy rápido para el C3. Esto lo hace súper importante y ustedes me dirán qué les suena. Es una presentación que ellos hicieron el año pasado sobre su aniversario. Y una de las cosas que ellos se vanagloriaban de decir es el C3 es un centro donde no hay nombres en las puertas. Para nosotros esto es paradigmático de los no lugares. O sea, es un espacio, un centro de investigación donde los investigadores no tienen pues una posición fija, solamente participan, van y vienen, y ellos lo ponen con esto, ¿no? Y no solamente eso, dicen, la producción las posiciones son temporales, dice ahí. Los espacios flexibles, dicen, lo ponen así como grande, facilitan la interacción. Hay toda una cultura ahí sobre la flexibilidad y el conocimiento, etc., ¿no?
Y bueno, estas son una síntesis de las hipótesis de trabajo que estamos trabajando, ya las mencioné todas, entonces, pues, con eso cierro. Muchas gracias por su atención, espero que no haya sido demasiado largo ni demasiado engorroso y haya sido más o menos claro. Y les agradezco por su amable escucha y pues les agradeceré mucho sus comentarios para mejorar este documento. Muchas gracias, Néstor. Pues rápidamente para dar chance a la discusión. Urbi ad Orbi. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay algo más que comentar. Si no, pues ya podéis ir en paz. Muchas gracias. Está contagiando fuerte Martín. Sí,